Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Jim y yo acabábamos de terminar nuestro turno diurno en la planta y nos dirigíamos a casa juntos en mi coche. Siempre que nuestros horarios de trabajo coincidían, compartíamos el trayecto, y esta semana me tocaba a mí conducir. Al salir de la planta, Jim preguntó si podíamos hacer una parada rápida en una farmacia de camino a casa para recoger una receta para su esposa, Sally, que estaba luchando contra un fuerte resfriado. Me di cuenta de que pasaríamos por la farmacia donde trabajaba mi esposa, Rachel, y decidí hacer una visita sorpresa tanto para Jim como para Rachel. En todos los años que ella había trabajado allí, nunca había pasado por su lugar de trabajo, así que sabía que sería una sorpresa inesperada para ella. Me había abstenido de visitarla en la farmacia porque no quería que sus compañeros de trabajo o su jefe pensaran que estaba controlándola. Curiosamente, ella nunca había mencionado el tema tampoco. Ella estaba de turno ese día, y estaba seguro de que se sorprendería genuinamente al verme. Dado que solo trabajaba allí 2 veces por semana, sentí que era el momento adecuado para finalmente conocer a su jefe. Después de 6 años de matrimonio, Rachel y yo llevábamos casados 9 años, y aunque no éramos ricos, tenía un ingreso estable de la planta, lo que le permitía quedarse en casa. Sin embargo, 2 años después de casarnos, ella expresó su deseo de volver a la fuerza laboral, sintiendo la necesidad de salir de la casa y explorar oportunidades laborales. Rachel había expresado su deseo de tener su propio coche, y después de algunas conversaciones, acepté dejarla trabajar durante 1 o 2 años para ahorrar para ello. Aproximadamente una semana después de llegar a este acuerdo, encontró un trabajo en una farmacia al otro lado de la ciudad. Poco más de 1 año después, dio a luz a Sandy, y durante los siguientes 2 años, eligió ser una madre que se queda en casa. Sin embargo, a medida que Sandy crecía, Rachel nuevamente me instó a permitirle trabajar, aunque fuera solo un par de días a la semana. Ya había hablado con su antiguo empleador, el señor Clarkson, en la farmacia, y él estaba dispuesto a recibirla de vuelta a tiempo parcial. Después de considerarlo, acepté, y ella arregló con su madre para cuidar a Sandy los días que trabajaría. Rachel había estado trabajando en la farmacia del señor Clarkson durante más de 3 años, 2 días a la semana, y Sandy tenía casi 6 años. Sorprendentemente, nunca había visitado su lugar de trabajo durante todo ese tiempo. Cuando Jim y yo llegamos a la farmacia, entramos juntos. Aunque no era una tienda grande, tenía todos los artículos típicos de una farmacia que uno podría esperar, con 4 largos pasillos llenos de productos que iban desde jarabes para la tos hasta varias marcas. Hacia el fondo estaba el área donde se preparaban las recetas, naturalmente nos dirigimos en esa dirección. Sin embargo, para mi sorpresa, Rachel no estaba allí como había anticipado. En su lugar, un hombre de mediana edad estaba detrás del mostrador atendiendo la receta de Jim. Tenía planeado presentarme e indagar sobre el paradero de Rachel, pero con Jim a mi lado, no quería revelar mi ignorancia sobre su ausencia, así que permanecí en silencio mientras el farmacéutico trabajaba en la receta de Jim. Jim comenzó a explorar las diferentes exhibiciones alrededor de la farmacia. Fue entonces cuando decidí explorar la parte trasera de la farmacia. Mientras miraba por encima del mostrador detrás del farmacéutico, mi mirada se posó en un escritorio situado cerca de la pared. En ese escritorio, había una fotografía enmarcada de una niña que parecía tener unos 7 u 8 años. Lo que realmente me impactó de la imagen fue el notable parecido que la niña tenía con mi propia hija, Sandy, el largo cabello rubio, los ojos azules, incluso la sonrisa coincidían. Me quedé allí asombrado, examinando la foto. Estaba completamente sorprendido y desconcertado por la semejanza asombrosa entre esta niña y mi hija. Sentí como si estuviera vislumbrando el futuro de Sandy, tal vez dentro de 1 año o algo así. No pude evitar preguntarme cómo era posible tal semejanza. De repente, no pude contener mi curiosidad y le pregunté al farmacéutico, que aún estaba ocupado contando pastillas, si la niña de la foto era su hija. Él respondió, no, solo tengo 2 hijos en casa. Esta es Katy, ella es la hija del señor Clarkson. Es una niña encantadora, ¿verdad? Respondí,
Sí, ciertamente lo es, aunque estaba demasiado sorprendido para decir mucho más. Me alejé, fingiendo examinar un artículo en uno de los estantes a mi izquierda. En lo profundo, una sensación de inquietud comenzó a invadirme. No podía dejar de preguntarme cómo Katy podría parecerse tanto a mi hija y dónde estaba mi esposa en todo esto. Aunque tenía una leve idea de las respuestas a estas preguntas, no estaba listo para admitirlo todavía. De repente, una fuerte urgencia de salir de la farmacia me invadió. Me acerqué a Jim y le expliqué que lo esperaría en el coche. Mientras esperaba a Jim sentado en el coche, mis pensamientos comenzaron a divagar. Sandy no se parecía a Rachel, y tampoco compartía ninguno de mis rasgos faciales. Rachel y yo ambos teníamos ojos marrones y cabello castaño oscuro, mientras que Sandy tenía cabello rubio. Cuando era pequeña, mis amigos a menudo hacían bromas sobre el color de su cabello. Algunos incluso preguntaban en tono de broma si pedía pizzas con frecuencia o bromeaban sobre el color de cabello del cartero. Eran todas bromas ligeras, y nunca dejé que me molestaran, pero ahora esos comentarios volvían a atormentarme. Empecé a preguntarme si Sandy era realmente mi hija o si podría ser hija de M.R. Clarkson. Lo extraño era que nunca había conocido ni visto a Carl Clarkson antes, así que no tenía idea de cómo se veía, excepto por el hecho de que tenía el cabello claro, algo que Rachel había mencionado algunas veces. Más tarde esa noche, cuando Rachel y yo estábamos en casa, ella notó mi estado callado y contemplativo. Incluso preguntó si algo me estaba molestando. Por supuesto, no le conté sobre mi visita a su lugar de trabajo ni los pensamientos que rondaban mi mente. Deseaba desesperadamente saber dónde había estado cuando pasé por la farmacia, pero mantuve mis dudas para mí mismo. Me di cuenta de que debía ser cauteloso y no acusarla de algo que podría existir solo en mi imaginación. Más importante aún, entendí la necesidad de pruebas concretas para confirmar o disipar mis dudas sobre la paternidad de nuestra hija. La mera idea de que mi ángel preciado podría no ser mi hija biológica era dolorosamente insoportable. Adoraba a mi hija más que a nadie en el mundo y haría cualquier cosa por ella. Traté de convencerme de que las similitudes entre las dos niñas probablemente eran solo una coincidencia, pero en el fondo, la sospecha seguía atormentándome. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama junto a mi esposa, el peso de los eventos del día finalmente me golpeó. Si Sandy no era mi hija y si Carl Clarkson era su padre biológico, significaba que Rachel me había estado engañando desde el principio, cuando empezó a trabajar para él hace más de 6 años. No podía evitar pensar que incluso hoy, ella podría seguir teniendo una aventura con él, engañándome todos estos años. Cada vez que volvía a casa después de estar con su jefe, probablemente se deleitaba en secreto sabiendo que me había engañado con éxito, mientras yo permanecía ajeno a su infidelidad. Ya había notado su hábito de apresurarse a la ducha tan pronto como llegaba a casa, alegando que necesitaba eliminar el olor de los productos químicos con los que trabajaba. Ahora me daba cuenta de que usaba las duchas para eliminar cualquier rastro de su reciente infidelidad. Al día siguiente, que era viernes, Rachel no tenía programado trabajar. Después de dejar a Jim en su casa, decidí visitar su lugar de trabajo con la intención de finalmente conocer a Carl Clarkson cara a cara. Como él no me conocía y yo nunca lo había visto antes, sentí que era el momento de verlo. Al preguntar a la mujer en la caja sobre el paradero de M.R. Clarkson, me informó que ya se había ido a casa. Sin embargo, mencionó que el señor Manning, su asistente, podía ayudarme con mi receta. Señaló hacia el fondo, y me di cuenta de que estaba indicando al mismo hombre que había llenado la receta de Jim el día anterior. Le dije que volvería otro día, ya que tenía asuntos personales con M.R. Clarkson. Para mi sorpresa, soltó una bomba, advirtiéndome que no visitara los martes o jueves por la tarde porque él nunca estaba en la farmacia en esos momentos. Me fui sin decir una palabra más, solo asintiendo para indicar que entendía. Sentado en mi coche, no pude evitar preguntarme qué estaba pasando realmente. Rachel había sido contratada para ayudar a M.R. Clarkson en esos 2 días, principalmente contando pastillas y ayudando con la preparación de recetas. En casa, siempre se refería a él como M.R. Clarkson.
Ahora acababa de enterarme de que en esos 2 días de trabajo de la semana, él se tomaba la tarde libre. No cuadraba en mi mente. ¿Qué estaba haciendo Rachel durante esas tardes? Después de todo, se suponía que estaba ayudando a su jefe. La tarde anterior, ella no estaba en el trabajo, aunque estaba programada para estar allí. ¿Podría haber estado en otro lugar con él? Inicialmente, me había opuesto a que volviera a trabajar después del nacimiento de Sandy, pero ella insistió hasta que finalmente cedí. Ahora tenía un sentimiento amargo sobre su trabajo, y esa imagen de la niña en el escritorio de su jefe seguía atormentando mis pensamientos. Las dudas sobre la fidelidad de mi esposa estaban creciendo en mi mente. ¿Estaba teniendo una aventura con su jefe, o era solo mi imaginación descontrolada? Ese fin de semana en casa con Rachel fue el tiempo más agonizante de mi vida. Cada vez que la miraba, no podía evitar imaginarla siendo íntima con su jefe. Ni siquiera podía imaginarme su rostro, ya que nunca lo había conocido en persona. En el fondo, sospechaba que había una gran posibilidad de que Sandy fuera su hija. ¿Estaba él todavía involucrado con mi esposa a mis espaldas? ¿Podría ella estar incluso esperando su segundo hijo? Sentía que todos estos años, ella había estado más tiempo con él que conmigo. Cada vez que la miraba, mi enojo aumentaba. Sabía que, a partir de ese momento, estaría constantemente frustrado hasta encontrar pruebas concretas. Un sábado por la mañana, mientras ella dormía a mi lado, la observé en silencio. Era indudablemente una mujer hermosa, pero el pensamiento de su posible infidelidad pesaba sobre mí. Apenas hablamos hasta el mediodía ese día, y cuando los tres nos sentamos a la mesa, dirigí principalmente mi conversación hacia mi hija. Esa noche en la cama, la desperté para tener intimidad. No hubo besos ni palabras tiernas, solo un encuentro directo. Era mi forma de vengarme por lo que ella había compartido con otro hombre, algo que solo debería haber sido mío. La tolerancia inusual de Rachel hacia mi maltrato me decía mucho. Sugería que tenía secretos que esconder y estaba intentando apaciguarme con intimidad física para desviar mis sospechas. Sin pruebas concretas de su infidelidad, no podía comprender por qué actuaba de esta manera, pero sentía una abrumadora necesidad de herirla. Su falta de resistencia a mi comportamiento probablemente provenía del miedo, pero ¿por qué mi esposa debería tener miedo de mí a menos que tuviera algo que ocultar? Ella simplemente deseaba terminar rápidamente con mi enojo para que pudiéramos volver a nuestras rutinas diarias en casa. Podía sentir su renuencia a confrontarme, temiendo revelar que podría haber descubierto su oscuro secreto. Buscaba la paz sometiéndose a mí y soportando la humillación que le imponía. Con cada día que pasaba, mi convicción se fortalecía de que estaba involucrada con su jefe, y me convencía cada vez más de que su aventura había estado ocurriendo durante años. A lo largo de mi vida, siempre había sido un esposo gentil y cariñoso, considerándome un compañero amoroso para mi esposa. Ahora, simplemente usaba su cuerpo para satisfacer mis propios deseos sin tener en cuenta sus sentimientos. No sentía culpa por mis acciones, ya que ya no la veía como mi amada esposa. Parecía que estaba tratando de vengarme de ella siendo egoísta y autoritario durante nuestra intimidad. A medida que pasaba el tiempo, observaba una creciente aprensión y miedo en su comportamiento. Una noche, mientras ella se sentaba en silencio frente a mí en la mesa de la cocina, la observé mientras comía en silencio. Podía decir que sospechaba que yo podría estar al tanto de su relación con Carl, y ahora parecía reacia a abordar el tema abiertamente y tener una conversación honesta conmigo. Me preguntaba por qué tenía tanto miedo, ya que nunca había sido un hombre violento. ¿Podría ser que no estaba lista para terminar su matrimonio conmigo? Tal vez deseaba mantener la seguridad de nuestro matrimonio mientras disfrutaba de la emoción o tal vez incluso del amor de su aventura con su jefe. Decidí reunir pruebas de su infidelidad y tomé la decisión de tomarme un día libre el siguiente martes para seguirla hasta su lugar de trabajo. Tenía una fuerte sospecha de que ella y su amante no llevaban a cabo su aventura en la farmacia, así que debían encontrarse en otro lugar para engañarme. Por lo tanto, planeé pedirle a Jim que me prestara su camioneta ese día para seguirla discretamente el martes por la mañana.
Me vestí con mi ropa de trabajo habitual y conduje hasta la casa de Jim. Le entregué las llaves de mi coche y partí en su camioneta. Al regresar a casa, estacioné la camioneta a unas pocas casas de distancia de nuestra residencia, asegurando una vista clara de mi hogar. Aproximadamente media hora después, observé a Rachel subiendo a su coche con Sandy. La seguí en silencio hasta la escuela de nuestra hija, donde Sandy se bajó. Luego, Rachel se dirigió directamente a la farmacia. Estacioné la camioneta de Jim al otro lado de la calle y esperé pacientemente mientras escuchaba la radio. No estaba del todo seguro de qué esperaba que sucediera, pero tenía la corazonada de que algo pasaría. Desde mi posición, tenía una vista del Toyota rojo de Rachel y de la mayoría de los espacios de estacionamiento adyacentes a la farmacia. Estaba decidido a quedarme allí todo el día si fuera necesario. Aproximadamente media hora después de que ella entrara a la farmacia, vi un SUV negro entrar al estacionamiento. El conductor estacionó en el espacio junto al Toyota de mi esposa. Un hombre alto, bien vestido, de unos 35 años, salió del vehículo y entró a la farmacia usando una llave en una puerta privada ubicada cerca del estacionamiento. En el momento en que lo vi salir de su coche, me di cuenta de que él era el padre de la niña en la foto enmarcada. Me golpeó de repente. Este hombre probablemente era el padre biológico de Sandy y era el amante de mi esposa. Él era el que me había estado engañando durante los últimos 6 años. Tenía un fuerte deseo de perseguirlo y enfrentarlo físicamente, seguido de desahogar mi ira sobre mi esposa, pero el tiempo para expresar mi furia de esa manera había pasado hace mucho. Estaba al menos 6 años atrasado. Podría haber sido aceptable hacerlo después de que ella me hubiera engañado por primera o segunda vez, pero ahora, después de 6 años de infidelidad continua, posiblemente 2 veces por semana, era demasiado tarde para eso. No, ahora era el momento de terminar mi matrimonio y asegurarme de que ambos enfrentaran las consecuencias de lo que me habían hecho. La venganza estaba en mi mente. Esperé pacientemente en la camioneta de Jim hasta el mediodía. De repente, vi la misma puerta abrirse, y Rachel y su amante salieron del edificio. Ambos tenían sonrisas en sus rostros, y para un extraño, parecían una pareja feliz. Subieron al SUV y se alejaron. Seguir al SUV negro fue sencillo, ya que el amante de mi esposa no parecía tener prisa. 15 minutos después, estaban en un camino rural que conducía al lago. 10 minutos más tarde, los observé girar hacia la entrada de una acogedora cabaña de troncos justo en la orilla del lago. Estacioné la camioneta de Jim al costado del camino a media milla de distancia y luego caminé de regreso hacia la cabaña de troncos. Estaba rodeada por un alto seto de cedro bien recortado, excepto por el lado que daba al lago, lo que me daba la privacidad que necesitaba para evitar ser visto por los vecinos. Rodeé la casa lentamente hasta que escuché ruidos provenientes de una ventana abierta en el lado izquierdo de la cabaña. Me acerqué con cuidado a la ventana parcialmente abierta, que estaba a la altura de mis hombros, y miré hacia adentro. Me tomó un momento para que mis ojos se ajustaran a la luz tenue en la habitación, pero pronto pude discernir claramente las figuras de una mujer y un hombre en una cama. Ambos estaban desnudos y ya comprometidos en actividades íntimas. Mientras escrutaba su rostro, comencé a notar un sorprendente parecido con Sandy, mi hija. Tenía la misma nariz delicada que ella y, por supuesto, el mismo color de cabello y ojos. Ya no había incertidumbres en mi mente. En este punto, Carl Clarkson era el padre biológico de Sandy, habiéndola concebido con mi supuestamente fiel esposa. Durante todos esos años, ella me había hecho creer que yo era el padre de Sandy, haciéndome pasar por un tonto. No podía evitar imaginar a mi esposa y su amante compartiendo risas secretas a mi costa. Para ellos, yo debía ser el mayor tonto imaginable, criando sin saberlo al hijo de otro hombre. No podía negar que era posible que incluso estuvieran planeando tener otro hijo juntos en este momento. Sin embargo, mi amor por mi hija permanecía inquebrantable en mi corazón y mente. Ella seguía siendo mi hija, y nadie la apartaría de mí. Ver a mi esposa comprometida en un acto íntimo con otro hombre fue un shock monumental. Es una experiencia que no le desearía a ningún esposo.
Despertó una mezcla de intensa ira y profunda tristeza, aunque extrañamente también provocó algunos sentimientos inapropiados. Al mismo tiempo, me sentí completamente perdido, sin saber cuáles serían mis próximos pasos. Lágrimas corrían por mi rostro, y no pude evitar sentir lástima por mí mismo, lo que aumentaba mi ira hacia ambos. En ese momento, lamenté profundamente no haber llevado una cámara conmigo, ya que tener pruebas concretas de su infidelidad habría sido valioso. En este punto, estaba resuelto en mi decisión de solicitar el divorcio. Sabía que necesitaba pruebas convincentes de su aventura para presentarlas en el tribunal y argumentar a favor de la custodia de Sandy. Ver a tu amada esposa comprometida en una aventura clandestina es una experiencia devastadora. No pude soportar seguir observándolos o escuchando sus palabras, así que me retiré silenciosamente hacia la camioneta. Rachel regresó a casa a la hora habitual después del trabajo ese día. Subió inmediatamente a ducharse mientras yo seguía preparando la cena para la familia, como era mi rutina en sus días de trabajo. La conversación entre nosotros fue limitada, pero nuestra atención se centró en Sandy, quien compartió con entusiasmo los detalles sobre su día en la escuela. A la mañana siguiente, un miércoles, Rachel tenía el día libre. Estaba en su bata, desayunando con Sandy y conmigo en la mesa. De vez en cuando, notaba que me lanzaba miradas furtivas cuando creía que no estaba prestando atención, con una expresión peculiar que parecía sugerir que sospechaba que yo sabía sobre su aventura con su jefe. Incluso había un atisbo de miedo en su mirada. Esa noche, mientras Rachel estaba ocupada en la cocina guardando los platos, le conté una historia ficticia sobre un compañero de trabajo en la planta. Este compañero había descubierto la infidelidad de su esposa la semana anterior y había reaccionado agrediéndola físicamente. Mencioné que sus amigos del trabajo estaban considerando tomar medidas contra el amante de ella. Después de escuchar en silencio, Rachel me miró con los ojos abiertos y me preguntó si creía que era la acción correcta. Le expliqué que una mujer no tenía derecho a engañar a su marido y que era justo que tanto la esposa como su amante enfrentaran las consecuencias por la falta de respeto hacia la santidad del matrimonio. Llegó de nuevo el martes, y una vez más tomé la tarde libre, pidiendo prestada la camioneta de Jim. Después de almorzar en la camioneta alrededor del mediodía, conduje hasta la cabaña junto al lago donde, como era de esperar, el SUV negro de Carl estaba estacionado en la entrada. Esta vez llevé mi cámara de video, completamente preparado para capturar pruebas de su infidelidad. Necesitaba esa prueba no solo para fortalecer mi caso por la custodia de Sandy, sino también para enfrentar a la esposa de Carl. Si mi intención era herirlo tanto como pudiera, enfrentaría las consecuencias por el placer ilícito que obtenía de su aventura con mi esposa. Por un tiempo, contemplé seriamente hacer una prueba de ADN a Sandy y a mí para usarla como evidencia de la infidelidad de Rachel. Sin embargo, pronto me di cuenta de que, incluso si demostraba que no era el padre biológico de Sandy, eso podría darle a mi esposa municiones en la corte para llevarse a Sandy lejos de mí. En cambio, elegí fingir ignorancia de este hecho y esperar que el video de su aventura fuera suficiente. Una vez más estaban comprometidos en actividades íntimas en la cama, tal como había presenciado antes. Sin embargo, esta vez, lo capturé todo en video. Mientras los grababa, escuché a Carl mencionarle a mi esposa que se estaba asegurando de que su esposa no obtuviera su permiso de conducir, impidiéndole seguirlo. Rachel luego le informó que yo había estado actuando de manera extraña en los últimos días, expresando su preocupación de que yo pudiera estar sospechando la verdad sobre su aventura. Era evidente que esta revelación estaba poniendo a Carl bastante nervioso. Cuando sentí que había reunido suficientes pruebas de mi infiel esposa y su amante, regresé a casa para preparar la cena, como solía hacer en sus días de trabajo. Su trabajo solía terminar a las 6, y ella llegaba a casa 15 minutos después. Por lo tanto, deduje que en esos días en que se suponía que debía estar trabajando, ella y Carl debían de haber estado involucrados en su aventura desde las 2:30 p.m. hasta las 5:30 p.m. Mientras preparaba la cena para mi familia, con la que pronto me separaría, esa noche me propuse aprovechar el miedo que ambos parecían tener hacia mí. No soy propenso a la violencia,
pero supuse que la historia fabricada que compartí sobre el hombre en la planta que había confrontado físicamente a su esposa infiel la había asustado profundamente. Esto, junto con mi nueva actitud asertiva hacia nuestra relación física, probablemente contribuyó a la imagen de mí que ella estaba percibiendo. Creía que estaba esperando el momento adecuado para que ocurriera algo que la liberara de mí. Podría haber estado anticipando que me servirían con los papeles del divorcio, permitiéndole estar permanentemente con su amante. El miércoles de la misma semana en que la había capturado en video, mientras cenábamos, saqué a colación nuevamente el tema del esposo tonto de su lugar de trabajo. Le informé que finalmente había tomado venganza contra el hombre que había estado involucrado con su esposa. Expliqué que el amante ahora estaba en el hospital, enfatizando que había recibido su merecido castigo. Añadiendo más leña al fuego de su ansiedad, mencioné que el esposo traicionado había iniciado los trámites de divorcio y buscaba la custodia de sus hijos. Pude ver el shock en el rostro de Rachel mientras seguía comiendo, con las manos temblorosas. Cuando ella regresó a casa después de su cita vespertina al día siguiente, se veía nerviosa y el miedo era evidente en sus ojos durante nuestra cena. Comencé a preguntarle sobre su trabajo, haciendo preguntas sobre la apariencia de su jefe, cuántos hijos tenía, y cosas así. Nunca antes había mostrado interés en estos detalles, por lo que mi repentina curiosidad la inquietó y aumentó mi propio sentido de satisfacción. Incluso mencioné la posibilidad de visitarla en su lugar de trabajo algún día, con el objetivo de sembrar más dudas y amplificar su miedo. Estaba claro que ella estaba visiblemente sorprendida, pero permaneció en silencio, mirándome con una expresión peculiar y asintiendo lentamente. Ese fin de semana, llevé a Rachel y Sandy a comer fuera, comportándonos como una familia amorosa. Sin embargo, incluso Sandy podía percibir que su madre había cambiado en las últimas semanas. Mi hija empezó a buscar mi atención, haciendo preguntas y pidiendo abrazos de mí en lugar de su madre. Durante esa noche en el restaurante, cuando Sandy fue al baño, aproveché la oportunidad para preguntarle a Rachel si algo le estaba molestando y si quería hablar al respecto. ¿Sabes cuál es el problema, Roger? No entiendo qué te ha pasado en las últimas semanas, pero has dejado de ser íntimo conmigo, dijo Rachel, mirándome con profunda preocupación en su rostro. Era evidente que sentía un atisbo de remordimiento en su corazón infiel, pero también estaba claro que no tenía intención de confesarme nada. Incluso si hubiera confesado y rogado por perdón, no habría sido capaz de perdonarla. Ya era demasiado tarde para eso. Lo que ella había hecho a nuestro matrimonio, a mí, y sí, también a Sandy, era imperdonable. Sabes, Roger, te amo, pero en las últimas semanas no he visto amor en tus ojos cuando estás conmigo. Ha sido más como odio, confesó. Entonces le pregunté, dime, Rachel, ¿me estás siendo infiel? Si lo estás, nuestra relación se termina y nunca volverás a ver a nuestra hija. Finalmente la confronté, y la verdad quedó al descubierto. Ella me miró en silencio, demasiado sorprendida para responder. Mientras nos mirábamos a los ojos, las lágrimas comenzaron a brotar en los suyos. De repente, agarró su bolso y salió corriendo del restaurante. Pagué la cuenta y esperé a Sandy, que estaba en el baño. Cuando llegamos al coche, Rachel estaba allí, con los ojos rojos, pero había dejado de llorar. El lunes siguiente, hablé con mi jefe y le pedí 2 semanas libres. Inicialmente dudoso, accedió cuando le expliqué la crisis familiar. Esa tarde, conduje hasta la casa de Carl, estacioné frente a su hogar y me quedé sentado en mi coche durante varios minutos, contemplando mi próximo movimiento. No estaba completamente seguro de lo que haría, pero sentí que era el momento de conocer a la esposa de Carl y poner la verdad sobre la mesa. La vi en el patio trasero cerca de la piscina. Parecía más alta que Rachel, con cabello castaño claro similar al de mi esposa. Reuniendo el valor, salí de mi coche y entré al patio trasero después de abrir la puerta. Ella estaba reorganizando las sillas alrededor de la piscina mientras me acercaba. Me presenté, soy Roger Weldon, y mi esposa Rachel trabaja para su marido en la farmacia. Ella me miró desconcertada por un momento, luego una sonrisa apareció en sus labios mientras extendía su mano.
Sí, por supuesto, he oído hablar de Rachel. No la he conocido, pero mi esposo la menciona de vez en cuando. Soy Claudine Clarkson, me saludó con una sonrisa mientras nos dábamos la mano, y su personalidad agradable era evidente. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que ella no tenía idea de la aventura de su esposo con mi esposa. Mientras comprendía que las noticias que estaba a punto de dar serían completamente devastadoras, no había forma de evitarlas. Ella necesitaba saber la verdad, por lo tanto, sentí que lo mejor era ser directo desde el principio, ya que no había venido para una visita casual. Señora Clarkson, lo que estoy a punto de compartir con usted sin duda le traerá un inmenso dolor, pero es algo que debe saber. Lamento informarle que su esposo y mi esposa han estado teniendo una aventura, y esto ha estado ocurriendo durante muchos años. Ella permaneció en silencio, con la boca ligeramente abierta, escrutándome intensamente durante varios segundos largos. Luego observé lágrimas brotando en las esquinas de sus ojos. Quedándose inmóvil frente a mí, de repente se cubrió la boca con asombro. Antes de que pudiera continuar con mis revelaciones, finalmente preguntó si tenía alguna prueba para respaldar mis afirmaciones. Sí, poseo evidencia de su aventura. Tengo fotografías de ellos juntos en su cabaña en el lago, y me temo que hay mucho más. Su relación ha durado más de 6 años y, para empeorar las cosas, sospecho fuertemente que su esposo es el padre biológico de mi hija, respondí. De repente, ella estalló en llanto, y tuve que ayudarla a entrar en la casa. La guié a sentarse en el sofá, esperando pacientemente unos minutos hasta que sus emociones comenzaran a calmarse. Posicionado frente a ella, saqué una foto de mi hija de mi billetera y se la entregué. Esta es Sandy, mi hija. ¿Nota el asombroso parecido con su esposo? Mire, ella tiene el mismo cabello rubio, nariz delgada y pómulos altos. De hecho, se parece mucho a su propia hija. Había una foto de su hija exhibida en la repisa de la chimenea. Me levanté, la tomé y coloqué ambas fotos una al lado de la otra en la mesa de café frente a ella. Observe el parecido, señora Clarkson. Podrían fácilmente ser confundidas por gemelas. Ni siquiera necesitamos realizar pruebas de ADN para establecer su relación, es evidente para cualquiera que son hermanas. Claudine había dejado de llorar para ese momento, aferrándose firmemente a ambas fotos en sus manos, con la mirada fija en ellas. Finalmente, levantó sus ojos llorosos hacia mí y preguntó desesperadamente, ¿qué deberíamos hacer? Respondí, en cuanto a mí, voy a divorciarme de mi esposa, y tengo la intención de buscar la custodia de mi hija. Claudine asintió, diciendo, sí, eso parece la única solución justa. He tenido sospechas desde hace un tiempo de que Carl me estaba engañando, especialmente porque yo soy quien se encarga de la lavandería. Él pagará por sus acciones. Sugerí, debería consultar a un abogado, señora Clarkson. Si lo desea, puedo proporcionarle copias de las fotos que ya tengo de ellos juntos. Sin embargo, deberíamos esperar un par de días antes de revelar que estamos al tanto de su aventura. Le explicaré por qué. Después, saqué la cinta de mi coche y vimos una parte de ella juntos. Mostraba a mi esposa involucrada íntimamente con su esposo. Claudine derramó más lágrimas y, después de unos minutos, me pidió que detuviera la cinta. Una vez que se calmó un poco, le expliqué mi plan. A regañadientes, aceptó esperar unos días antes de informar a su esposo de su decisión de dejarlo. El martes, consulté con mi abogado, quien me informó que, a pesar de las fotos incriminatorias de mi esposa infiel, obtener la custodia de Sandy sería difícil, especialmente porque no era su padre biológico. Aclaró que mi esposa podría simplemente solicitar una prueba de ADN para Sandy, demostrando que yo no era su padre biológico. Además, mencionó que si ella planteaba este argumento en la corte, yo podría contrademandar a Carl por años de manutención infantil, pero aún así probablemente perdería la custodia de Sandy en el proceso. No quería que esta situación se desarrollara de esa manera, así que le pedí que detuviera todo por ahora. Necesitaba encontrar una manera de empujarla a dejar nuestro hogar y abandonar a Sandy a mi cuidado.
Fue entonces cuando comencé a idear un plan para lograrlo. Si podía convencerla de irse con su amante, aunque solo fuera por un breve periodo, ella pondría en peligro sus posibilidades de obtener la custodia de nuestra hija en caso de una separación. Después de todo, aún no se habían realizado pruebas de ADN para confirmar que no era el padre de Swai, y una madre que se fuera de escapada con otro hombre no se vería favorable a los ojos de un juez. Al regresar Rachel del trabajo, noté pruebas claras de su infidelidad. Sus labios estaban manchados y brillantes cuando se dio cuenta de que yo ahora sabía su secreto. Estalló en llanto y suplicó mi perdón, intentando comunicarse conmigo repetidamente, expresando su arrepentimiento. Sin embargo, permanecí en silencio, solo mirándola. Cuando se hizo evidente que no tenía intención de hablar con ella, finalmente confesó que tenía la intención de terminar su aventura con Carl y dejar su trabajo. Incluso afirmó que su amor era solo para mí y se ofreció a enmendar las cosas si podía perdonarla. Era evidente que estaba siendo deshonesta. Al haber escuchado sus palabras sobre mí mientras estaba en la cabaña con su amante, sabía que no tenía intención de dejarlo. No, solo estaba ganando tiempo. Estaba claro que había decidido dejarme por Carl, y lo único que la retenía de una partida inmediata era Sandy y su miedo a mi reacción. Para obligarla a huir con su jefe, necesitaba avivar ese miedo. Tenía que sentirse amenazada tanto por su propia seguridad como por la de su amante. Por consiguiente, le informé con calma que nunca la perdonaría por traicionarme y que mi represalia contra ella y Carl sería insoportable. Por supuesto, no mencioné que no era el padre biológico de Sandy. Más tarde esa tarde, conduje hasta la casa de Claudine. Siguiendo mi sugerencia, había contratado al mismo abogado que yo. Me informó que él ya había preparado gran parte de los documentos para ambos divorcios. Claudine también mencionó que su esposo había estado actuando de manera extraña en las últimas 24 horas. Lo vio cargando cajas en su SUV cuando pensaba que ella estaba en el jardín. Sospechaba que él estaba planeando secretamente dejarla. Le hice darse cuenta de que esto podría ser el mejor resultado para ella, ya que automáticamente obtendría la custodia de su hija si él realmente se iba. Abandonar a su familia significaría perder todo y retratarse mal ante un juez, si llegara a eso. Naturalmente, Rachel no fue a trabajar ese martes. Me informó que había renunciado a su trabajo y que no tenía intención de volver a hablar con Carl. Tenía poca fe en su promesa, ya que sabía que no estaba siendo sincera, y no tenía intención de seguir casado con ella mucho tiempo más. Más tarde ese día, noté que discretamente estaba empacando cosas de su vestidor, señalando su plan de dejarme pronto. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que se llevara a Sandy con ella. Para intensificar aún más su deseo de huir con su amante, decidí seguir infundiendo más miedo en su ya perturbada mente. Por la tarde, le expliqué que tenía la intención de encargarme de Carl la semana siguiente. Cuando me preguntó sobre mis intenciones con respecto a nuestro matrimonio, simplemente le informé que después de haberme ocupado de su amante, decidiría qué hacer con ella. Pude ver el miedo en sus ojos mientras me miraba en silencio durante un largo periodo. No soy una persona violenta por naturaleza, y antes de las últimas 2 semanas, siempre la había tratado con gentileza, tanto en la cama como en nuestras interacciones diarias. Sin embargo, después de descubrir que había roto sus votos matrimoniales hace más de 6 años y que aún lo estaba haciendo, el amor que una vez sentí por ella había desaparecido por completo y me transformé en una persona diferente. No un hombre violento, sino uno triste y resentido. Al día siguiente, llevé a Sandy a la escuela y tuve una conversación con la administradora de la escuela. Le informé que mi esposa planeaba huir con otro hombre y que existía el riesgo de que intentara secuestrar a mi hija. Enfaticé que bajo ninguna circunstancia deberían permitir que mi esposa o cualquier otra persona se llevara a mi hija de las instalaciones de la escuela. Expliqué que personalmente la dejaría en la escuela todos los días y la recogería desde dentro de la escuela por la tarde. Cuando regresé a casa después de dejar a Sandy en la escuela, sentí que mi esposa estaba a punto de dejarme. Más tarde esa tarde, visité la casa de Claudine.
Sabía que mientras estuviera fuera, mi esposa probablemente usaría el teléfono para comunicarse con Carl. Sin embargo, anticipé esto y esperaba que siguieran adelante con su plan de huir juntos. Quería que mi esposa saliera de mi vida y prefería que Carl estuviera lo más lejos posible de mí. Entregarle los papeles del divorcio a mi esposa infiel ya no era una opción porque existía el riesgo de que ella se llevara a Sandy en el proceso. En cambio, tenía como objetivo obligarla a huir con Carl, dejando a su hija atrás, aunque solo fuera por unos días. Mi intención era mudarme a una parte distante del país con mi hija si eso ocurría. Cuando llegué a la casa de Claudine, ella estaba llorando. Me informó que Carl había llevado la mayoría de sus pertenencias de su hogar y se había marchado sin revelar su destino. Me di cuenta de que había estado esperando a que yo saliera de mi casa para encontrarse con Rachel. Sin embargo, quería asegurarme de que no se llevaran a Sandy con ellos. Así que conduje rápidamente a la escuela de Sandy. Al llegar, vi el coche de Carl frente a la escuela. Estaba con mi esposa, y ambos me vieron estacionar mi coche frente a la escuela. Al verme, se marcharon rápidamente. Mi hija permaneció dentro de la escuela, y la llevé a casa conmigo. Más tarde, tuve una conversación con Sandy, explicándole que su madre estaría ausente por un tiempo debido a una visita a un pariente enfermo. Al día siguiente, reemplacé todas las cerraduras de las puertas y luego me reuní con mi abogado para informarle que Rachel había abandonado a su familia y se había fugado con su amante. Posteriormente, visité a un agente inmobiliario para poner mi casa en venta, expresando mi deseo de una venta rápida. Dado que la propiedad estaba únicamente a mi nombre, no anticipaba problemas con el papeleo. Esa noche, contacté a Claudine, quien estaba llorando. Me reveló que su esposo había dejado una nota en su cama confesando su amor por otra persona y su intención de dejarla. También mencionó que había consultado a su abogado la semana anterior, transfiriendo la casa y la cabaña a su nombre y dejando una modesta suma de dinero en su cuenta bancaria. Sentí una responsabilidad por su situación y le expliqué que mi hija Sandy extrañaba la presencia de su madre en la casa. Dado que planeaba pedir una pizza grande y ensalada, invité a Claudine y a Katy a unirse a nosotros para cenar. Menos de 15 minutos después, llegaron a mi casa. Invitarlas a cenar resultó ser una decisión acertada. Sandy y Katy se llevaron excepcionalmente bien, aliviando el vacío dejado por la ausencia de su madre. En cuanto a mí, la compañía de Claudine fue tanto esclarecedora como reconfortante, haciendo de esa una noche agradable para todos. Posteriormente, las cosas progresaron rápidamente, y Claudine y yo desarrollamos una fuerte amistad. Vendió su cabaña y casa, mudándose conmigo solo un par de semanas después. Formamos una familia amorosa, y para los demás, parecíamos una pareja casada con 2 encantadoras hijas. Reconociendo la necesidad de evitar que nuestros esposos separados nos localizaran, propuse mudarnos una vez que mi casa encontrara un comprador. Dentro de un mes de que Rachel me dejara, estábamos viviendo en Texas con Claudine y las 2 niñas. Con los años, construí un hogar cómodo en una ciudad de tamaño mediano y encontré éxito como contratista de casas, incluso empleando a 5 hombres. Han pasado 5 años desde que Claudine y yo nos mudamos a Texas. El año pasado, le dimos la bienvenida a un niño en nuestra familia, y todos aquí creen que somos una pareja felizmente casada con Sandy y Katy como nuestras 2 hijas. Con respecto a Rachel y Carl, no hemos recibido ninguna comunicación de ellos durante estos años, y ambos esperamos que nunca lo hagamos. Quizás para ahora, se hayan dado cuenta de que los infieles finalmente enfrentan consecuencias. Después de todo, perdieron todo contacto con sus respectivas hijas debido a su aventura. La vida es realmente maravillosa para nosotros.